Saludos tripulantes, bienvenidos a El Barco por el Mástil. Hoy continuamos montando la cubierta del San Juan y esperemos que ahora sí sin ningún contratiempo. Y es que en el vídeo anterior tuvimos que dedicar muchísimo tiempo a corregir el error que cometí a la hora de cortar la cubierta, ya que si os acordáis tuvimos que levantar una parte importante de la cubierta y volver a pegarla. Por suerte este apaño quedó muy bien y no se nota nada. No os perdáis cómo lo solucionamos en el vídeo que os dejo en la descripción. En cualquier caso, yo creo que hoy estamos todos muy centrados y atentos al manual y no nos va a volver a pasar. Problemas aparte, dejamos la cubierta principal instalada y el calafateado a medias, así que lo vamos a retomar en este mismo punto y vamos a seguir hasta donde nos deje este terrible calor. Seguidme a bordo. Con el permiso del dios Helios empezamos a calafatear la cubierta utilizando la técnica del lápiz, que es la que nos recomienda el manual. Empezamos por las líneas longitudinales, que va a ser tan sencillo como repasar con el lápiz las juntas de unión de dos listones contiguos. Yo empecé a hacer esto con un lápiz normal y la verdad es que no me convenció nada el resultado. Luego probé con el portaminas y la verdad es que me gustó bastante más, así que si no tenéis nada mejor os recomiendo que utilicéis un portaminas. Una vez hemos acabado con las longitudinales pasamos a las transversales. Importante que la separación entre las líneas ha de ser de 8 centímetros y aplicando un patrón alterno. Para rematar la faena simulamos los clavos de la cubierta haciendo dos circulitos en el extremo de lo que sería cada uno de los listones. Pasamos al siguiente nivel de la cubierta. Cortamos y lijamos la pieza 17 como ya hemos hecho con un montón de piezas antes. Nos aseguramos de que la pieza entra perfectamente en su sitio y si no, pues repasamos el agujero con una lima. Una vez encolado, lo fijamos con un par de pinzas. Y este es el aspecto de la cubierta en este mismo punto. Dejamos a un lado el modelo y buscamos la pieza número 18, que es la que forma la siguiente cubierta. Para no perder la costumbre, vamos a cortar y lijar la pieza. Ahora vamos a hacer un proceso muy parecido al que hicimos cuando forramos la cubierta principal del barco. Recordad que empezamos marcando una línea longitudinal en el centro de la cubierta, que nos va a servir de guía para ir colocando el forro. Intentamos utilizar listones de un tamaño parecido al de la pieza para así ahorrar material. Una vez seco el pegamento, cortamos todo el material sobrante con el cúter. Y luego lo de siempre. Y ahora, la prueba de la verdad. ¿Seré capaz de hacer los agujeros de la cubierta sin equivocarme? Tengo que mirar muy atentamente el manual. Ya lo sé, parece fácil, pero la última vez la lié parda. Así que vamos con pies de plomo. Es decir, cortamos lo que es el manual y ya está, nada más. Si es que tampoco es muy complicado. Bien, así sí. Continuamos avanzando con la cubierta y para ello vamos a seguir repitiendo los pasos que ya hicimos con la anterior cubierta. Lo que nos toca ahora es el calafateado, que va a ser exactamente igual que antes. Y ya que estamos repitiendo cosas, pues volvemos a repetir todos los pasos una vez más para hacer la última cubierta, la cubierta que va en el castillo de popa. Y que básicamente va a volver a ser cortar, lijar, pegar, volver a cortar, volver a lijar y calafatear. Ya tenemos las dos cubiertas acabadas, así que procedemos a pegarlas en su posición.
Siempre que podamos utilizaremos unas pinzas para asegurarnos de que las piezas están en su posición y no se mueven. Rematamos la faena colocando la última cubierta de popa. Ya lo tenemos. Lo próximo va a ser forrar los dos escalones que hemos generado en estas dos nuevas cubiertas. Empezamos consiguiendo piezas de forro de 1 centímetro. Dado que vamos a utilizar el mismo forro que en la cubierta principal, podemos aprovechar restos de otros forrados que hemos hecho o cortar piezas nuevas a medida. Con todas las piezas ya cortadas, ponemos cola en el borde del escalón y empezamos a colocar el forro. Intentamos colocarlo de forma que quede más o menos alineado con el forro de las otras dos cubiertas. En este punto la verdad es que tuve algunos problemas con la cola, ya que yo creo que debido al calor que hacía el pegamento se secaba muy rápido y la verdad es que no pegaba nada bien. Nada que no se solucione con un poquito de paciencia extra. Para cortar el forro sobrante, el manual nos recomienda utilizar un cúter. Yo no quedé nada contento con este método, ya que algunas de las piezas del forro se rompían o se despegaban, que bueno, esto se puede solucionar fácilmente con un poquito de ciano. El mayor problema fue que puse el cúter en un ángulo inadecuado. Esto hizo que se rebanara parcialmente el forro de la cubierta superior, pero bueno, lo pude disimular con una mano de lija y ir repasando el calafateado. Damos un salto de gigante hasta el paso número 20 y empezamos a hacer el forrado de la parte inferior de la popa del barco. Importante, para no tener luego ningún problema, la pieza número 32 tiene que ir alineada con la parte trasera de la cubierta de popa. Vale, lo más fácil va a ser que lo miréis en el vídeo. Ahora que las dos piezas están pegadas, esperamos a que sequen y aplicamos una técnica totalmente nueva y desconocida para nosotros: el forrado. Que esto ya después de haber forrado tantas cubiertas lo tenemos clarísimo. Así que procedemos como siempre y punto pelota. Fijaros que hemos dejado un huequecito sin forrar en lo que sería el final de la falsaquilla. Aquí haremos una pieza de forro a medida que será ligeramente más estrecha que las demás. Y continuamos con los pasos habituales del forrado de cubiertas de este modelo de ocre. Y ya para acabar el vídeo de hoy, vamos a poner los refuerzos en la falsaquilla del barco. Estos refuerzos nos facilitarán el clavado del casco más adelante. En la prueba pondremos 2 refuerzos a cada lado. El más grande irá colocado pegado a la falsaquilla, mientras que el pequeño lo pondremos en la parte exterior. Un segundo par de refuerzos irá colocado entre la primera y la segunda cuaderna, pegado a la parte inferior de la falsaquilla. Es importante que este segundo par de refuerzos vaya perfectamente alineado con la parte inferior de la cuaderna 1 y 2.
Para acabar colocamos de la misma manera el refuerzo que va entre las dos últimas cuadernas de la popa. Importante de nuevo que quede alineado. Bueno, esta vez nos ha ido bastante mejor que la última, ¿verdad? En el próximo capítulo nos enfrentaremos al lijado de todas las cuadernas y al forrado del casco. Y eso ya son palabras mayores, la cosa se empieza a poner seria. Si te ha gustado este vídeo y quieres ver más, recuerda apoyar el canal dándole a like y suscribiéndote. Nos vemos en el próximo capítulo.